Perú, país andino, situado en la parte central y occidental de América del Sur, poseedor de una gran diversidad geográfica y biológica, muy rica en recursos naturales. En este marco se configura una gran diversidad social y cultural, con una población de más de 32 millones de habitantes, ubicados en las distintas regiones del territorio nacional, costa, sierra y selva, constituyendo a nuestro país en uno de los más importantes focos de atracción pluricultural y turística en el mundo. Diversas lenguas de nuestro país. Vamos a hablar acerca de la importancia de nuestro país, por qué la educación intercultural bilingüe promueve el reconocimiento y también la valoración de las diversas escuelas de nuestro país. Es para que no se pierda la lengua originaria de aquellas culturas que nos representan. ¿Cuántas lenguas originarias existen en el Perú? Bien, sabemos de que nuestra maravillosa riqueza cultural y lingüística se expresa en 48 lenguas originarias, de las cuales 44 son amazónicas y 4 son andinas. Estas lenguas también están agrupadas en 19 familias lingüísticas y constituyen medios de comunicación de 55 pueblos indígenas u originarios. Pero debemos de saber la importancia de la lengua. ¿Por qué pasa a ser un proceso de normalización? Pasa a ser un proceso porque contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas. Es decir, de que el Estado se va a preocupar por el bienestar de las personas. De esta manera se va a cuidar a que no se pierda esas lenguas. Y finalmente, las recomendaciones para preservar la diversidad lingüística. Vamos a conmemorar este día. Con la lengua materna originaria va a ser celebrada, va a ser festejada para no perder la costumbre y también para dar a conocer aquellas manifestaciones que tiene cada cultura. Entre ellas tenemos al quechua y al aymara. Son una de las más representativas de nuestro país. También vamos a transmitir esta lengua materna hacia nuestros familiares, hacia las personas que conocemos. Recuerden de que no debemos de desvalorizar esto, nuestra cultura, porque es parte de nosotros. Y también debemos integrar a las personas a que la sociedad respete su cultura. Debemos de ser personas que valoren y que preserven la cultura de nuestro país. Bueno, ahora vamos a hablar de las costumbres de la costa, la sierra y la selva. Vamos a conocer nuestro Perú. Empecemos con las costumbres de la costa. He podido ponerles aquí algunas imágenes de algunas costumbres que muchos de nosotros ya conocemos, como es bailar marinera, montar caballitos, los caballitos de paso, las peleas de toros, los caballitos de totora. Eh, estas, estas costumbres son hábitos. ¿Qué son las costumbres? Bueno, las costumbres son hábitos que se adquieren por la práctica frecuente de algo y, y vienen de generación en generación. Hablemos de la sierra. Aquí he podido poner algunas imágenes de algunos bailes, de unas danzas típicas, y podemos reconocer la diablada, huititi. ¿Qué especial tiene, por ejemplo, el baile, la danza del huititi? Se dice que antiguamente los hombres se disfrazaban de mujeres, por eso tienen las faldas, para esconder el armamento y pasar desapercibidos, ¿no? Y hay otros que dicen que era para visitar a sus amadas sin que se den cuenta y por eso se vestían con faldas para que piensen que eran mujeres. Ahora hablemos de la selva. Aquí les he podido poner unos platos típicos que ya muchos de ustedes estarán reconociendo. Y este vendría a ser una tradición, ¿no? Porque se hereda
de los antepasados y forma parte de su identidad. Podemos reconocer aquí un baile típico también de la selva. ¿Cuál es la finalidad de este trabajo? ¿Por qué les hablo de las costumbres que tiene el Perú, de la costa, la sierra y la selva? Porque la finalidad de este trabajo es fomentar el turismo dentro de nuestro país, fomentar que no se olviden estas costumbres, que pasando el tiempo no dejemos de practicar, por ejemplo, de bailar marinera o de ir a presentaciones de marinera. No dejemos que estas costumbres se pierdan, porque hemos visto que muchas de algunas costumbres se practicaban antiguamente y con el paso del tiempo se han ido dejando. Tanto como, por ejemplo, antes se hablaba el idioma quechua en todos lados y el aymara, pero poco a poco, como la gente ya no lo practica, se ha ido perdiendo. Y la finalidad de este trabajo es fomentar que primero conozcamos el Perú, que conozcamos nuestro Perú completamente, que comamos la comida típica de la selva, de la costa, de la sierra, que conozcamos los lugares turísticos y que luego nos dejemos llevar por costumbres extranjeras, ¿no? Porque si hacemos una pequeña encuesta, tal vez algunos dirían que no, que quieren conocer otros países. Pero ¿cómo pueden decir eso si no conocen realmente completamente el Perú? Entonces, primero conozcamos lo nuestro y después el resto. Gracias. Los bailes y danzas en nuestro país son innumerables y tienen distintos orígenes y procedencias. Por eso conoceremos los más representativos de cada región, como lo son de la costa, la sierra y la selva. Como pudimos apreciar, el Perú tiene un sinfín de expresiones folclóricas, por eso es importante conocer un poco más respecto a la diversidad cultural e histórica de nuestro país e identificarnos con él. Como se ha visto con anterioridad, en el Perú hay una gran diversidad, lo cual abarca diferentes aspectos, como la gran diversidad de lenguas que existen, las hermosas danzas que se bailan en las diversas partes del país, y sobre las diferentes festividades que se celebran. Pero ahora, si nos enfocamos en el ámbito de la educación, se va a encontrar una gran diferencia. Dentro de una zona urbana, y entre las zonas rurales. Dentro de las zonas urbanas, la educación puede ser más factible, ya que la mayoría de las personas se encuentra justamente ubicada por estas zonas. Por ende, su desarrollo es mayor acá. Mientras que en las zonas rurales, la cantidad de la población que existe es menor. Lo cual provoca de que en realidad
Los niños para acceder a su educación tengan que recorrer varios kilómetros de distancia y los materiales que necesiten a veces son muy escasos, al igual que la infraestructura no es muy estable. Las malas condiciones de infraestructura y las largas travesías para llegar a la clase son algunos de los ejemplos de las inequidades de la educación peruana en el mundo rural campesino. La brecha entre la educación rural y urbana se hace evidente cada vez más y más en los lugares que nadie los recuerda. ¿Cómo podemos lograr una educación de calidad en lo rural? La educación rural de calidad solo se logra con trabajo en equipo. Los niños rurales tienen muchos sueños, mucha creatividad, pero chocan contra el muro de la imposibilidad. Es hora de articular Estado, educación y entorno. Hay que invertir en los jóvenes, en los niños. Hay que entregarles capital semilla. Hay que darles el derecho fundamental como debe ser. La eliminación de la brecha entre estos dos sectores se ha trabajado por muchos años, pero no se le ha dado toda la importancia que requiere. Se debe establecer las líneas de acción que se deben desarrollar y se identifican las brechas urbano y rurales, así también como las estrategias mediante las cuales se va a promover el acceso, la cobertura, permanencia y calidad de la educación en las zonas rurales. Esto nos lleva a que debemos de fomentar la diversidad cultural y no pretender desaparecerla. La diversidad cultural de un país engloba las diferentes manifestaciones artísticas, tradiciones, conocimientos, costumbres, lenguas que poseen sus habitantes. Esta riqueza está relacionada con la diversidad geográfica y el desarrollo histórico de un país. La valoración de la diversidad aporta al ciudadano valores como la tolerancia, la cooperación y el aprecio sincero hacia los demás. Respetemos y valoremos nuestra diversidad cultural, que es una oportunidad para vivir mejor.